Muy bien, pues vamos a empezar hoy con, vamos a terminar el capítulo 13, los apartados 8-10 del largo capítulo sobre la maquinaria y la gran industria. Bueno, ya habéis visto que es un capítulo con muchos detalles sobre condiciones de vida, ¿no?, en el trabajo y también de vida en general, ¿no? Vale. Había traído esta diapositiva para empezar comentando que tendría que haber quedado claro o debe quedar claro en la lectura de este capítulo y tendrá que quedar claro en esta presentación o en lo que debatamos hoy eh, estas 4 formas de organizar el trabajo, ¿no? La artesana, ¿no? La manufactura, es en la cual hay muchos oficios reunidos o un oficio o un antiguo oficio ha sido subdividido, ¿no?, en partes de un proceso de trabajo total. Una industria domiciliaria, que es esa en la cual la producción se hace o bien en la casa propia o bien en otras casas de otra gente que alquila, pero no se está en el espacio de la fábrica o en el espacio de la manufactura, sino que se hace eso, a domicilio, las cosas se trabajan desde casa bien para un tendero o bien para un industrial, ¿no?, un capitalista, o acabar partes del proceso laboral que la fábrica no termina, ¿no? Y por otro lado, la que Marx llama la producción fabril, que en otros momentos la llama la gran industria o la industria maquinizada, ¿no? Porque todo el capítulo gira en torno a cómo la aparición de la producción fabril y la legislación fabril se relaciona con las otras tres, ¿no? Bien, el punto 8, así se titula: Revolución operada por la gran industria en la manufactura, la artesanía y la industria domiciliaria. Este capítulo está dividido en 5 apartados, ¿no? Marx nos va a narrar cinco aspectos. El primer punto, el A, se titula Se suprime la cooperación fundada en el artesanado y la división del trabajo. Bien, en esa primera frase, compartiros que hay un pequeño error en la traducción del siglo XXI. Aparece, le falta una palabra, le falta la palabra la división del, ¿no? En el siglo XXI pone, hemos visto cómo la maquinaria suprime la cooperación fundada en las artesanías, así como la manufactura basada en el trabajo artesanal, ¿no? Y en lo que pone, en el original pone en la división del trabajo artesanal. Bien, ¿qué ejemplo nos pone Marx de supresión por parte de la maquinaria de la cooperación fundada en las artesanías? Pues no, pues un grupo de segadores, ¿no?, sustituido por una máquina capaz de segar, ¿no? Y, y como ejemplo de la maquinaria suprimiendo la división del trabajo artesanal, ¿no?, en la manufactura, pues es lo que logra hacer una máquina en comparación con un grupo de manufactureros, ¿no? La capacidad productiva enorme que tiene la máquina y cómo desplaza a esa organización de la manufactura, ¿no? Bien, nos advierte que en este proceso en el que va desplazando la maquinaria a la cooperación artesanal y a la manufactura, pues pueden suceder fenómenos como que una máquina sustituye a la cooperación o a la manufactura, ¿no?, y al mismo tiempo esa máquina servir como base de producción artesanal en tránsito, ¿no?, en un momento dado. La cuestión es que esta transformación no es lineal, ¿no? No nos puede extrañar que, a pesar de que Marx insista en este proceso, aparezca en un momento dado formas de trabajo artesanales o manufactureras, ¿no?, de acuerdo a cómo son pues la forma concreta de ese oficio que se ha desarrollado, ¿no? Bien, lo que también nos advierte Marx en ese apartado es que, en función de cómo son esos trabajos concretos, ¿no?, cómo son esos oficios y con qué medios técnicos se tienen que desenvolver, pues el paso a la industria fabril sigue diferentes ritmos, ¿no? Hay industrias que se maquinizaron muy rápido e industrias que se han ido maquinizando de manera más lenta. Bien, del punto B, sobre la repercusión del régimen fabril sobre la manufactura y la industria domiciliaria. Bien, ¿cómo afecta? Nos advierte primero varias cosas más. En primer lugar, que el sistema fabril
va a trastocar la agricultura, aunque este punto todavía no lo desarrolla. Algo dice luego en el apartado 10 de este capítulo y lo veremos más al final del libro. De momento eso nos dice que el sistema fabril en algo afecta a la agricultura, pero en eso ahora no entramos. Tiene otra consecuencia que es que amplía la escala de producción, ¿no? Ya, eso ya lo sabíamos, pero nos dice no solo amplía la escala, sino que modifica el carácter de la producción, ¿no? ¿Y en qué se modifica el carácter de la producción maquinizada en contraste con la producción artesanal o la producción manufacturera, ¿no? Pues en que se basa toda ella, la producción maquinizada obliga a analizar el proceso de producción en sus fases constitutivas y resolver, mediante la aplicación de las ciencias naturales, los problemas, ¿no? Y a esto lo llama Marx el principio de la industria maquinizada. Es una necesidad de esta forma de producir basada en la máquina, ¿no? Entonces, bueno, ya nos dice que esto es un proceso gradual, ¿no? Que esa máquina va apareciendo en procesos parciales de la manufactura y siempre presupone cambios constantes en el proceso laboral, ¿no? Nunca la división del trabajo basada en la maquinaria nunca se da por terminada, sino que siempre se sabe que una nueva máquina va a llegar a revolucionar un modo de trabajo, ¿no? Y se va a producir lo mismo de una manera completamente novedosa o se va a empezar o es posible que se llegue a producir cosas nuevas, ¿no? Frente a la producción artesanal heredada de padres a hijos y en las cuales las herramientas prácticamente sufren una modificación muy, muy lenta, ¿no? A través de los siglos, ¿no? Bien, esto por un lado. Por otro lado, nos dice Marx que se trastoca de manera radical la composición del obrero global o del personal combinado de trabajo, ¿no? Porque allí también hay mucha gente trabajando, tanto con la maquinaria como en la manufactura, en el artesanado también, pero menos, y la composición de ese obrero global, de ese conjunto de gente trabajando, se altera, ¿no? En el periodo manufacturero primaba el hombre especialista, ¿no? Que conocía el oficio con mucha destreza, ¿no? Y detalle. Y el virtuosismo del oficio era una cosa, ya nos había dicho Marx antes, importante en el periodo manufacturero, ¿no? En la división del trabajo fundada en la maquinaria, esto queda fuera. Lo fundamental pasa a ser la fuerza de trabajo barata, porque la destreza pasa del obrero a la maquinaria, ¿no? Entonces, pues ahí entran a trabajar mujeres, niños y obreros no calificados, ¿no? Y nos dice Marx también que esto ocurre, se emplee o no se emplee maquinaria. Esto es interesante porque ya como la producción fabril está extendida hasta cierto nivel, ya se ha creado una superpoblación y hay disponible también para las manufacturas y también para la industria domiciliaria una masa de gente dispuesta a trabajar por muy poco, ¿no? Entonces, por eso, incluso allí donde no se emplea maquinaria, esta nueva situación del obrero global está también, existe también, ¿no? Se da. Bien, seguimos con el punto B y pasa a analizar un poco de la industria domiciliaria vigente en ese momento, ¿no? Distinta de cómo era la industria domiciliaria del campesino independiente de los siglos previos, en los cuales fabricaba pues su ropa y algunas cosas para intercambiar y vendía algo de mercancía para conseguir dinero para obtener otros medios de vida que no cosechaba él mismo, ¿no? O sea, en contraste con esa industria domiciliaria antigua, ¿no? Marx estaba analizando la vigente en el contexto capitalista desarrollado, ¿no? En un contexto ya de un capitalismo con ramas maquinizadas, ¿no? Y lo llama a esa industria domiciliaria el departamento exterior de la fábrica, de la manufactura o de la gran tienda, ¿no? Eso del departamento exterior luego lo repite también en otras páginas, también lo llama patio trasero, ¿no? O sea, nos habla de un espacio que está vinculado a un centro de producción y en el cual hay unos niveles de explotación muy, muy duros, ¿no? Muy salvajes. Bien, nos dice Marx, además de los obreros de las fábricas y manufacturas y de los artesanos, a los que concentra especialmente en grandes masas y comanda de manera directa, el capital mueve, por medio de hilos invisibles, a otro ejército, el de los obreros a domicilio, dispersos por las grandes ciudades y la campaña. Bien, nos pone un ejemplo en concreto que llama bastante la atención
de 1.000 obreros en una fábrica, ¿no? Un mismo capital que tiene a 1.000 obreros en una fábrica y a 9.000 diseminados por el campo, ¿no? En esta producción domiciliaria, ¿no? Y lo que nos dice de estos espacios, a los cuales las leyes fabriles no llegaban todavía, o fueron llegando más tarde, porque ya sabemos que las leyes fabriles inglesas iban llegando por ramas, ¿no? No se imponían a todo el conjunto de la producción. Bueno, pues existía una explotación más desvergonzada, ¿no? De la fuerza de trabajo barata y madura en la manufactura más que en la fábrica, ¿no? Y que encima la manufactura carecía de los avances técnicos que tenía la fábrica, ¿no? O sea, era más brutal. Y a su vez, una explotación más desvergonzada, dice Marx, la palabra desvergonzada o descarada, en la industria domiciliaria que en la manufactura, ¿no? Y nos explica cuál es la razón de eso. Bueno, pues porque con la disgregación de los obreros disminuye su capacidad de resistencia. Además, en esa forma de producción hay un montón de intermediarios que también absorben el plusvalor. Se está compitiendo contra otras industrias maquinizadas y manufactureras que producen el mismo producto, entonces se está compitiendo en condiciones de desarrollo técnico inferior. Hay una total pobreza en el espacio de trabajo, una gran inestabilidad, ¿no? en el puesto de trabajo y también una gran competencia entre los propios obreros por la misma razón, ¿no? Entonces es el caldo de cultivo para que allí se tenga, pues eso, a niños y a gente trabajando horas larguísimas a cambio de salarios miserables, ¿no? Bien, eh, la industria maquinizada hace una economización de los medios de producción, ¿no? Y al mismo tiempo nos dice Marx que despilfarra la fuerza de trabajo. Y peor, dice que cuanto menos desarrolladas estén la fuerza productiva social del trabajo y la base técnica de los procesos combinados de trabajo. Es decir, aquí también lo que nos está evidenciando Marx es que a medida que se desarrolla la producción fabril y maquinizada y la legislación fabril, hay unas condiciones mejores para la clase obrera, ¿no? Y había traído un pedacito del prólogo de la primera edición del Capital para recordarlo, ¿no? Cuando está reflexionando sobre Alemania e Inglaterra, ¿no? Y está hablando de Alemania, dice, en todas las demás esferas nos atormenta a los alemanes, al igual que en los restantes países occidentales del continente europeo, no solo el desarrollo de la producción capitalista, sino la falta de ese desarrollo, ¿no? O sea, aquí estamos viendo aspectos positivos y negativos de las diferentes fases del desarrollo capitalista. Bien, luego tiene un apartado Marx sobre la manufactura moderna, en el que básicamente se reduce a dar ejemplos, ¿no? Históricos y hay detalles sobre las condiciones pésimas de trabajo, las jornadas laborales largas, la ausencia de educación en los niños, pues la caída en el alcoholismo y los efectos que tiene en la salud, ¿no? Y en la mortalidad, las condiciones de trabajo de esas manufacturas, ¿no? También hay un momento en que nos trae una especie de, bueno, ¿a qué se refiere él con manufactura moderna en estas páginas? Pues bueno, a todos los talleres a gran escala, a excepción de las fábricas propiamente dichas, es decir, a excepción de aquellos espacios de trabajo donde hay maquinaria, ¿no? Todos esos grandes talleres que no emplean maquinaria, pues son la llamada manufactura moderna. Es también interesante que entre las muchas cosas que cita hay un informe sobre justicia sanitaria y el inspector, ¿no? No es Marx, sino el inspector dice, demostré que mientras los obreros sean prácticamente incapaces de imponer ellos mismos esta justicia sanitaria, no podrá obtener ninguna ayuda efectiva de los funcionarios designados por la policía sanitaria. Es decir, bueno, pues todo lo que veníamos viendo sobre la legislación fabril como algo coactivo impuesto al capital por la lucha obrera, pues esto era algo percibido también por los propios inspectores, ¿no? Fabriles los inspectores ingleses. Bien, el punto D es sobre la industria domiciliaria moderna, que de nuevo lo vuelvo a llamar así Marx, esfera capitalista de explotación erigida en el traspatio de la gran industria, y están en ellas las ramas aún no maquinizadas o en competencia con la fábrica y la manufactura, ¿no?
Nos cuenta más que estas ramas, esta forma de producir satisface los pedidos de fabricantes y de grandes tenderos, que se trabaja en el hogar o en casas de patronas, que esas propias patronas eh, que regentean una parte de su propia casa también son pobres. Y nada, pues ahí también nos describe en varias páginas la aglomeración, la violencia incluso de estas que regentan la casa, ¿no? Violencia hacia los niños, los salarios ínfimos, las largas jornadas, ¿no? Las condiciones pésimas. Y después de describir esas condiciones pésimas, nos dice Marx que cuando las mujeres trabajan con sus propios hijos en su casa, y pone su casa en cursiva, ¿no? Porque es su casa en sentido moderno, esto es en un cuarto alquilado, por lo común en una buhardilla, las condiciones son aún peores si cabe, ¿no? Ya se nos muestra que en esto de la industria domiciliaria era dominante el empleo de mujeres, y en el caso de las relaciones familiares, pues aquí pues, se tornan brutales, ¿no? Padres en extrema pobreza, que nos dice Marx que solo piensan en extraer lo más posible de sus hijos, y pues por supuesto los hijos al crecer abandonan a sus padres, ¿no? O sea, cuando leemos en el manifiesto la cuestión de que el capital destruye la familia, eh, pues por aquí van los tiros. Bien, el punto E, el más largo, sobre la transición de la manufactura y la industria domiciliaria modernas a la gran industria, ¿no? Eso ya nos lo decía al principio, ¿no? Hablando de que se disuelve estas formas de trabajo, ahora volvemos a ello. Y lo que ocurre es que esta tendencia no solamente tiene una base netamente económica, sino que esa revolución se acelera al aplicarse las leyes fabriles a esos modos de producción, ¿no? Vamos a ver un poco de qué manera. Bueno, así lo había titulado: a toda industria domiciliaria le llega su maquinaria, que es la que se encarga de disolver esa forma de organizar el trabajo, ¿no? Y nos pone Marx el ejemplo de la producción de indumentaria, ¿no? Y nos dice que estaba producida en tres formas de organizar el trabajo. Por un lado, por las manufacturas; por otro lado, pequeños maestros artesanos, ¿no? Una industria artesanal; y por otro lado, una industria domiciliaria, ¿no? Las tres en competencia. Y entre estas tres, lo que la gran industria hacía era suministrar pues, los materiales de trabajo, ¿no? Las materias primas, ¿no? Pues ya sabemos cómo las hilanderías y las industrias de tejido eran de las primeras que se maquinizaron, ¿no? Pues entonces aquí el tejido estaba barato y accesible para estas fábricas de indumentaria. Y la gran industria también lo otro que da es la mano de obra barata, ¿no? Porque luego veremos en el último capítulo del Capital cómo el campo se había ido expropiando a los campesinos y había masas de obreros dispuestos a venderse a cualquier precio, ¿no? Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que con el mercado en expansión y la competencia entre los capitalistas, pues se desarrolla la máquina de coser. Y con el desarrollo de la máquina de coser, pues estas formas de producción, ¿no? La manufactura, la industria artesanal y la industria domiciliaria van siendo absorbidas, ¿no? Y nos dice Marx que el resultado es el mismo o similar a cuando se introduce cualquier maquinaria en un nuevo ramo, ¿no? Y nos da estos pasos o estos aspectos. Se prescinde de los niños pequeños; el salario de los obreros mecánicos aumenta en comparación con el de los obreros a domicilio; desciende el de los artesanos mejor remunerados; los nuevos obreros mecánicos son muchachas y mujeres jóvenes; la fuerza mecánica aniquila el monopolio masculino en el trabajo pesado; y también expulsan de los trabajos livianos a multitud de mujeres de edad. Y la competencia aplasta a los obreros manuales más débiles, y nos habla Marx de que se puede ver en esta etapa una correlación entre el desarrollo de la costura a máquina y del hambre, ¿no? Pues toda esta gente que trabajaba en la manufactura, en el pequeño artesanado y en la industria domiciliaria, al competir con la industria maquinizada en la producción de tejidos, pues ya sabemos cómo se da eso en el modo de producción capitalista, que es gente que no es capaz de producir al precio imperante, entonces simplemente pierde sus condiciones de vida. Y nos comenta Marx que
se produce con el empleo de la máquina de coser, pues una ocupación insalubre debido a su duración, que a pesar de todo es una duración más breve que en el sistema previo, ¿no? Y entonces este proceso en el cual la máquina aparece y la máquina va descomponiendo a la manufactura, a los pequeños maestros artesanos y a la industria domiciliaria, ¿no? El trastocamiento del modo social de explotación es ese producto necesario de la metamorfosis operada en el medio de producción, o sea, la máquina, se verifica a través de una bigarrada maraña de formas de transición, ¿no? Esto no va en línea recta, esto es una cosa muy compleja en función de cada rama y demás. Pero el abigarramiento de las formas de transición no logra ocultar la tendencia hacia la conversión de las mismas en sistema fabril propiamente dicho. Esa es la tendencia general, independientemente de los diferentes matices del proceso. Entonces, bueno, pues no recuerdo por qué he puesto el empleo de obreros a domicilio y absorción, la verdad. Y este paso termina de ser definitivo cuando, en aquella época, claro, cuando la máquina de vapor sustituía a la fuerza humana, ¿no? Porque ya entonces la potencia técnica de esa maquinaria ya era tan superior que no había forma de que un artesano pudiese ni acumulando horas y horas intentar competir con la maquinaria, ¿no? Bien, y con esto lo que se produce, ¿no? Con el desarrollo de la producción fabril es la concentración de obreros y máquinas en grandes fábricas, ¿no? Frente a esa otra opción que habíamos visto de obreros dispersos por el campo, en la industria domiciliaria. Después Marx pasa a hablarnos un poco sigue con la misma idea de la manufactura, la artesanía y la industria domiciliaria en relación con la explotación fabril, ¿no? Y comenta que después de que todas estas formas, o sea, las prefabriles, enteramente modificadas, corroídas y desfiguradas bajo la influencia de la gran industria, hubieran producido desde hacía mucho e incluso ampliado todas las monstruosidades del sistema fabril, pero no los aspectos positivos de su desarrollo, ¿no? Ni el desarrollo técnico, ni las leyes fabriles que estaban haciendo cierto contrapeso en las grandes fábricas, donde los obreros sí podían imponer el cumplimiento de las mismas, ¿no? Así como en la industria domiciliaria, pues era imposible, ya lo había reconocido el propio inspector ese, ¿no? Que había ido a analizar. Y entonces, no solamente la maquinaria, con lo que ya lo había anunciado Marx, no solamente la maquinaria va a hacer que la manufactura, la industria artesanal y la industria domiciliaria vaya degenerando y se vaya desarrollando la producción industrial, sino que las leyes fabriles también aceleran la revolución industrial. Porque al regular de manera coactiva, ¿no? Marx usa continuamente eso, ¿no? El capital tiene su dinámica y coactivamente se regula la jornada laboral y se impide que el propio obrero se venda más horas. Esa restricción y otras restricciones exigen, para que siga siendo productivo, exige el aumento de la maquinaria y el uso del vapor, ¿no? Entonces, la propia ley, para compensarse, el capital, para compensar las restricciones de la ley, lo que hace es propiciar el desarrollo técnico, ¿no? Y con ello, pues, hay aún una mayor concentración de medios de producción y aglomeración de obreros, ¿no? Entonces, esta dinámica lo que hace es ir alimentándose, ¿no? Frente a, pues bueno, todas las formas intermedias entre la manufactura y la industria domiciliaria, que nos comenta más que se fundamentaban en la explotación ilimitada de la fuerza de trabajo baratas, ¿no? Entonces, cuando las leyes fabriles entran también aquí, pues estas formas de producción basadas en una explotación sin medida empiezan o sea, tienen todavía menos capacidades, ¿no? Pues si antes compensaban el retraso técnico con una explotación más desvergonzada, dice Marx, pues aquí ya ni siquiera, ¿no? Con la expansión de las leyes fabriles a estas áreas, pues ya deja de ser posible, ¿no? Ocurre que otro detalle interesante que va vinculado a la cuestión que habíamos visto de lo que exige la máquina en la división del trabajo, que con la producción fabril, bajo una regulación de la jornada laboral, o sea, cuando ya hay un límite de la jornada laboral,
pues se puede empezar a planear, ¿no? Y se sabe cuántas horas hay que trabajar para tener determinados resultados y todo se adquiere con el mismo conocimiento científico, ¿no? Del trabajo, se adquiere una seguridad en el resultado, ¿no? Y entonces también se posibilita la opción de las pausas precisas, ¿no? Que todo esto esté correctamente ordenado, ¿no? Aunque también nos dice Marx que esto es más posible en ciertas ramas donde el propio proceso de trabajo se puede controlar más que en aquellas en las que se dan procesos químicos que no son tan fáciles de medir y de, ¿no? Entonces hay, bueno, muchos detalles sobre los oficios concretos que facilitan o impiden la aplicación de las leyes fabriles, ¿no? Y bueno, ya nos dice Marx que todo lo que hicieron los capitalistas cuando se planteaba las leyes fabriles era oponerse, ¿no? Siempre se planteaba que aquello iba a ser la última medida que iba a estrangular la economía inglesa, como estamos acostumbrados a escuchar. Y lo que ocurre es justo lo contrario, ¿no? Pues incluso se dinamizaba la producción, ¿no? Y pues lo que se da es ese proceso de aceleración de la transformación de la industria manufacturera en fabril y una aceleración también por la necesidad de una mayor concentración del capital, de la ruina de los patrones pequeños y la concentración del propio capital, ¿no? O sea que no solamente el desarrollo natural del modo de producción capitalista va eh, destruyendo la producción manufacturera y la pequeña producción, sino que la legislación fabril impulsa esto, porque limita las condiciones de explotación, ¿no? Y obliga a seguir impulsando el desarrollo técnico. Y entonces obliga a entrar más y más a toda la producción en la producción maquinizada, ¿no? Y en la gran producción industrial. Y la pequeña va siendo continuamente estrangulada. Mm, nos dice Marx que uno de los obstáculos de la ley fabril son esos hábitos irregulares de los obreros que por el propio trabajo no gratificante, en algunos casos donde era posible, pues algunos trabajaban unos días y cuando podían dejar de trabajar, dejaban de trabajar y no había una disciplina laboral eh, regular, aunque nos dice Marx que esta irregularidad en el trabajo es ínfima en comparación con la que genera la anarquía de la producción capitalista. Es decir, el hecho de que cada vez que hay crisis o cada vez que aparece una nueva maquinaria que expulsa a trabajadores, ¿no? O absorbe repentinamente una temporada, absorbe repentinamente a una cantidad enorme de trabajadores y los atosiga al trabajo por unos meses y después los vuelve a expulsar, ¿no? Ahí esa irregularidad del trabajo es mucho más profunda que que algunas de las que tienen los obreros por el propio desapego con el trabajo explotador, ¿no? Entonces ahí Marx nos habla también de esas, aparte de las cuestiones de la crisis, de la producción por temporada, ¿no? Y lo que eso implica para la absorción repentina de trabajo o los grandes encargos inmediatos, ¿no? Y cómo todo esto lo que produce es un ejército industrial de reserva fluctuante que se le expulsa en un momento dado, en otro momento dado se le da mucho trabajo y se genera eso, lo que ya sabemos que es un fenómeno propio del modo de producción capitalista, que es el paro, ¿no? Que es una cosa que solo se explica una vez que vayamos entendiendo en qué consiste el modo de producción capitalista, cómo puede ser que haya gente dispuesta a trabajar, gente que necesita medios de vida, que haya medios de trabajo, pero que todo esto no case, ¿no? Están dadas las necesidades y las premisas, pero como está todo mediado por relaciones mercantiles, se produce ese ejército industrial de reserva. Una sociedad socialista en la cual las personas trabajasen para satisfacer sus necesidades colectivas, nunca iba a tener a un grupo de gente con necesidades y sin posibilidad de trabajar, ¿no? Bien. Y sin embargo, el modelo de producción capitalista exige que haya siempre un porcentaje de población en paro, ¿no? Para bajar los salarios, para empujar los salarios a la baja. Punto 9. Sobre la legislación fabril. Cláusulas sanitarias y educacionales y su generalización en Inglaterra.
este apartado va de estas dos cosas, que las dice muy claramente en el título. De aquellas partes de la legislación que no tienen que ver con las horas de trabajo, o sea, las que tienen que ver con la sanidad y la educación, y cómo en general la legislación fabril se tiende a extender por todo el país. No está bien, más bella que aunque había empezado en ciertas ramas de la producción, en las ramas del tejido y de la producción de hilo, pero eso se iba extendiendo, ¿no? Muy interesante la primera frase del capítulo. Dice Marx, la legislación fabril es la primera reacción planificada y consciente de la sociedad sobre la figura natural de su proceso de producción. O sea, el proceso de producción tiene una figura natural. Ya sabéis, cuando Marx habla natural se refiere a que es un proceso ciego, un proceso regido por unas leyes independientes de la consciencia, pero la sociedad que toma conciencia de que ese modo de producción está desbocado, ¿no? Que si por él las jornadas laborales son de 24 horas y destruye la propia sociedad, pues la sociedad reacciona de manera planificada y consciente sobre esa figura natural de su modo de producción y le pone límites, lo coacciona, ¿no? ¿No? Y esa legislación fabril pues es un producto necesario de la gran industria, al igual que el hilado de algodón. Bien, ¿qué nos dice más de las cláusulas sanitarias y las educacionales? Pues nada, que son insuficientes, mezquinas, que incluso la redacción misma está hecha para que se puedan incumplir, o sea, hay una redacción eh, pues, dada que posibilita el engaño, ¿no? Y, y bueno, sarcásticamente, comenta Marx cómo pues, la necesidad de imponer salubridad al modo de producción capitalista, pues ya dice bastante de él, ¿no? Pero bueno, esa es lo que se consigue con estas cláusulas sanitarias, imponer unos mínimos de salubridad, y con la educación, pues lo que se logra imponer es una enseñanza elemental que no absorba a los niños desde el principio solo al trabajo, como de hecho lo estaba haciendo, ¿no? Porque se reacciona, la legislación fabril reacciona sobre esa realidad que se estaba produciendo. Ya nos habla Marx de niños, bueno, que cuando llegan a la adolescencia a los 17 años, pues están completamente brutalizados, no tienen ningún tipo de educación y, claro, pues, y que van directos a la actividad criminal, ¿no? Bien. Entonces aquí lo que vemos, se nos vuelve a poner de relieve, es ese contraste, esa oposición entre la legislación fabril y la esencia del modo de producción capitalista, ¿no? Esto que está expresado al inicio con eso de la reacción planificada sobre la figura natural. Bien. Y ahí tenemos una reflexión sobre el papel de la combinación entre escuela y trabajo, como eso ya desde Robert Owen se había planteado como parte de la educación del futuro para crear seres humanos íntegros, en las cuales se combine los conocimientos técnicos, la gimnasia y el trabajo. Bien, porque bueno, lo que estaba produciendo la sociedad era una infancia carente de formación, en contraste con lo que sabemos de la manufactura y del artesanado, que era que toda persona que iba a desempeñar un oficio, pues conocía su oficio, ¿no? Y en cambio, lo que estaba propiciando el régimen fabril por sí mismo, en su forma natural, era una infancia carente de cualquier tipo de conocimiento, ¿no? Bien, esa división manufacturera del trabajo en el taller nos dice Marx que tiene su correlación en el conjunto de la sociedad, ¿no? Porque había en aquella época, en la época manufacturera, pues una especialización en rama, ¿no? de los trabajadores, y llama él la atención sobre que todavía algunos oficios se les llamaba misterios por el hecho de que dominar un oficio eh, era algo propio de los que trabajaban en ello, y para el resto de gente era desconocido, ¿no? Entonces, frente a esto, ¿qué es lo que hace el régimen fabril? Pues la gran industria rasgó el velo que ocultaba a los hombres su propio proceso social de producción, y que convertía los diversos ramos de la producción espontáneamente particularizados en enigmas unos respecto a otros, e incluso para el iniciado en cada uno de esos ramos, ¿no? Bien, el principio de la gran industria que creó la ciencia tecnológica. Mm, 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 mm. Sí.
Entonces, frente a esta cuestión de unos trabajos particularizados que solo conocían los profesionales de la cuestión, pues ya sabemos que la aplicación de la maquinaria exige conocimiento escrupuloso científico del mecanismo de trabajo y exige descomponerlo para hacer las herramientas más útiles y las máquinas más útiles y capaces de aumentar la productividad, ¿no? Entonces, el principio consiste en disolver en sí para sí a todo proceso de producción en sus elementos constitutivos y, ante todo, el hacerlo sin tener en cuenta para nada a la mano humana, ¿no? Bien, entonces se produce esta aplicación planificada y sistemática de las ciencias naturales, lo cual implica que el régimen fabril tiene una base técnica revolucionaria, ¿no? Está continuamente sabiéndose en transformación frente a los grandes saberes, haceres artesanos de tradición familiar en el que las cosas se habían hecho como las había hecho siempre el padre, el abuelo y como siempre se había aprendido que eran como correctamente se había hacer, ¿no? En la producción fabril es justo al contrario, se está buscando continuamente cómo revolucionar la forma de producir, ¿no? Y esto también provoca una revolución en la división del trabajo, porque continuamente hay capitales que van saltando de una rama a otra, ¿no? Y obreros que también, que como no hace falta una gran especialización, pues van a trabajar allá donde sea posible, ¿no? Y ya Marx pone por ahí, cita algún ejemplo de un trabajador francés que había trabajado, pues, bueno, de todo, ¿no? En Estados Unidos. Y esto tiene también su contraparte, ¿no? Que es la cuestión de la inseguridad laboral, ¿no? No es que los obreros vayan buscando desarrollarse de una industria a otra, sino que van buscando trabajar allí donde pueden, ¿no? Pero nos dice Marx, esto tiene un lado positivo que es la multilateralidad, ¿no? Del despliegue de las capacidades humanas. Y el desarrollo de las escuelas politécnicas y agronómicas, donde se estudia, ¿no? Cómo es el proceso de trabajo y cómo mejorarlo técnicamente, ¿no? O sea, y ahí se ve un incipiente lado positivo que, claro, con la conquista del poder político puede llevar a un nuevo estadio, ¿no? Marx comenta que si la legislación fabril, esa primera concesión penosamente arrancada al capital, no va más allá de combinar la enseñanza elemental con el trabajo en las fábricas, no cabe duda alguna de que la inevitable conquista del poder político por la clase obrera también conquistará el debido lugar para la enseñanza tecnológica, teórica y práctica en las escuelas obreras. Tampoco cabe duda alguna de que la forma capitalista de la producción y las correspondientes condiciones económicas a las que están sometidos los obreros se hallan en contradicción diametral con tales fermentos revolucionarios y con la meta de los mismos, la abolición de la vieja división del trabajo. Es decir, hacia esta meta revolucionaria no la está generando por sí misma el capital, sino todo lo contrario. Lo que pasa es que está sentando las bases para que con la conquista del poder se pueda alcanzar esa abolición de la vieja división del trabajo. Y la conclusión muy importante de ese párrafito es que el desarrollo de las contradicciones de una forma histórica de producción, no obstante, es el único camino histórico que lleva a la disolución y transformación de la misma, ¿no? El desarrollo de las contradicciones frente a planteamientos que buscan evitar el desarrollo de las contradicciones del modo de producción capitalista y que buscan un capitalismo ralentizado, bonsai, un capitalismo que, falso, ¿no? Por ejemplo, como cuando se promete mantener los pequeños negocios, la pequeña producción o el pequeño comercio que sabemos que sistemáticamente va siendo fagocitado, se diga lo que se diga y se prometa lo que se prometa, ¿no? Al respecto, y se sueñe con lo que se sueñe, el modelo de producción capitalista mismo va convirtiendo las librerías en Amazon, se diga lo que se diga, ¿no? Lo importante será la organización de los trabajadores de Amazon. Bien, hace Marx una reflexión sobre la familia también, lo que implica todas estas cuestiones, cómo surge aquí el derecho de los niños, ¿no? Porque la propia familia estaba explotando a los niños como reflejo de la explotación capitalista y, pues bueno, surge esta otra reacción, ¿no? También de la sociedad. Y nos dice más, es el modo capitalista de explotación el que convirtió a la autoridad paterna en un abuso al abolir la base económica correspondiente a la misma, ¿no? El padre ya, dependiente de la venta de la fuerza de trabajo, pues vende también la fuerza de trabajo del
del niño, ¿no? Ya la autoridad paterna ya no se basa en pues, que el padre es el capaz de obtener los medios de subsistencia del niño y por tanto es el que le educa y demás, sino que ahora el padre es el que vende al niño, ¿no? Bien, sobre esta entrada de las mujeres, los niños y los adolescentes a la producción, pues ya sabemos la conocida, sobre todo la gente que esté en el curso del marxismo y cuestión de la mujer, ¿no? Pues el papel decisivo en los procesos socialmente organizados de la producción crea el nuevo fundamento económico en el que descansará una forma superior de familia y de la relación entre ambos sexos, ¿no? A pesar de que es atroz la forma en que niños, adolescentes y mujeres incluso llega a casi aniquilar la familia o hacer que la familia sea algo atroz, ¿no? Pero esa participación en los procesos socialmente organizados de la producción fuera de la esfera doméstica eh, permitirá una forma superior de familia y de relación entre ambos sexos. Bien, ¿no? En ese momento es fuente de descomposición y esclavitud, pero esto puede ser fuente de desarrollo humano. Y bueno, sobre la generalización de la ley Fabril, ¿no? Que principalmente que se había iniciado aplicándose a las hilanderías y las tejedurías, lo que nos dice más, ¿no? Sobre lo que quiere llamar aquí la atención es sobre el hecho de que existe una tendencia irresistible a la aplicación general de esos principios, ¿no? Eso se va extendiendo. La manufactura se tiende a transformar en fábrica, la industria artesanal en manufactura y eso artesanal no sé por qué he puesto ahí, y la industria domiciliaria queda, ¿no? Evidenciada como la expresión más monstruosa de la explotación capitalista, ¿no? Y nos habla más de dos circunstancias que hacen que esta ley Fabril se termine de extender, y una es que el capital compensa su regulación en unos lugares explotando más donde no hay regulación, entonces la sociedad reacciona sobre esos lugares de más explotación, ¿no? Y dos, que los capitalistas piden igualdad de condiciones de competencia, esto es, trabas iguales de explotación del trabajo. Entonces, aquellos lugares donde se carece de legislación fabril, pues los capitalistas, por la cuestión de la competencia, terminan también demandando, ¿no? Entonces, por estas dos razones, por más que Marx no viese una ley fabril homogénea en su época, veía que la tendencia era clara hacia eso, ¿no? Y luego, bueno, nos da otros detalles por ahí de momentos en los que los capitalistas industriales y los terratenientes están en contradicción, ¿no? No están hechos una piña, y es como eso favorece la legislación fabril, que puede perjudicar a unos y a otros, y como cuando no hay contradicción entre ellos, como en la minería, pues hay un mayor retardo, ¿no? y más trampas a la hora de aplicar la legislación, ¿no? Por ejemplo, nombrando de manera deliberada a inspectores insuficientes para que no se pueda verificar el cumplimiento de la legislación fabril. Y bueno, ya veremos a lo largo del texto algún otro momento en el que Marx muestra cómo en las contradicciones entre terratenientes y capitalistas, la clase obrera puede sacar partido de esa contradicción entre las dos clases dominantes, ¿no? Bien, y lo que en mi opinión es la gran conclusión de este apartado 9 es esta, ¿no? Si la generalización del cuerpo de leyes fabriles como medio físico y espiritual de protección a la clase obrera se ha vuelto inevitable, por cierto, que esto no es más que una protección a la clase obrera, que sigue siendo una clase que se vende al capital, pero bueno, que la protege pues ya hemos visto, de la pérdida de la vida, incluso en el proceso de trabajo, ¿no? O por lo menos que reduce el riesgo de perder la vida y perder una parte del cuerpo en el proceso de trabajo. Bien, pues pero bueno, pero no disuelve, por supuesto, las reacciones de producción capitalista, solamente las regula. Pero no es poco, aquí lo vemos. Dicha generalización, por su parte, y como ya se ha indicado, generaliza y acelera la transformación de procesos laborales dispersos, ejecutados a escala diminuta, en procesos de trabajo combinados, efectuados en una escala social grande. Esto es, acelera la concentración del capital y el imperio exclusivo del régimen fabril. Destruye todas las formas tradicionales de transición tras los cuales el capital todavía estaba semioculto, y las sustituye por una dominación directa, sin tapujos. Con ello, la legislación fabril generaliza también la lucha directa contra esa dominación. Esto es muy importante. Mientras que los talleres individuales imponen la uniformidad, la regularidad, el orden y la economía,
al mismo tiempo acrecienta, por el enorme estímulo que para la técnica significan la limitación y la regularización de la jornada laboral, la anarquía y las catástrofes de la producción capitalista en su conjunto. Claro, porque sabemos que la producción capitalista, por no estar planificada, tiende a unas crisis cíclicas. Si se potencia esa producción fabril, esa producción maquinizada, pues esa anarquía y sus catástrofes van a ser más profundas, ¿no? Se acrecientan, ¿no? Y también se acrecienta la intensidad del trabajo y la competencia de la maquinaria con el obrero. Al aniquilar las esferas de la pequeña empresa y de la industria domiciliaria, aniquila también los últimos refugios de los supernumerarios. Ya sabemos que todos los países con capitalismo más atrasado tienen una mayor cantidad de autoempleados, ¿no? Sí, o sea, hay una escala, ¿no? De Alemania, España, México, ¿no? Podemos mirar también Guatemala, como la cantidad de autoempleo es en este caso de menos a más, ¿no? Alemania, España, México. Bien, se aniquilan los refugios de los supernumerarios y con ello la válvula de seguridad de todo el mecanismo social. Al hacer que maduren las condiciones materiales y la combinación social del proceso de producción, hace madurar las contradicciones y antagonismos de la forma capitalista de ese proceso y, por ende, al mismo tiempo, los elementos creadores de una nueva sociedad y los factores que trastocan la sociedad vieja. Entonces aquí, bueno, me parece muy interesante, muy clara la perspectiva de Marx sobre la legislación fabril, una mera legislación reformista, ¿no? Es una mera reforma de las relaciones de producción capitalistas, pero lo que implica por sus consecuencias para la base económica, que es el, la expansión del propio modo de producción capitalista con todas sus contradicciones internas y el propio desarrollo del proletariado, base para el propio desarrollo del movimiento obrero, ¿no? Entonces, la vía revolucionaria es actuar sobre esta dinámica que se aprecia. Bueno, entonces ya, último apartado sobre la gran industria y la agricultura, que lo he resumido en una diapositiva nada más. Y aquí hace unas pequeñas reflexiones, aunque ya digo que lo va a tratar más en el capítulo de la acumulación originaria. Pero aquí, ¿qué nos cuenta? Que la máquina del campo está en gran parte exenta de los prejuicios físicos que ocasiona al obrero fabril, pero que sí que produce supernumerarios, o sea, el ejército industrial de reserva, y sin resistencia, ¿no? Porque como están dispersos, pues en la medida en que la máquina prescinde bueno, ya sabemos lo que es el despoblamiento del campo, ¿no? Y que se produce sin resistencia. La gente simplemente se va a otro sitio a intentar buscarse la vida. En la agricultura, la gran industria, perdón, la maquinaria, la gran industria, bueno, es más revolucionaria, ¿no? Porque liquida al campesino, cuando habla más de campesino se refiere al campesino independiente, al que tiene su propia tierra, ¿no? Que es el baluarte de la vieja sociedad, que ya sabemos que es el que apoyó en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, pues eran los campesinos una de las bases sociales que lo apoyó, y lo sustituye por el asalariado, ¿no? El asalariado agrícola, o bueno, el que marcha a la ciudad, pues el asalariado industrial, ¿no? Pero también en el campo surge el asalariado agrícola, ¿no? El que llamamos, por lo menos en Andalucía, en España, el jornalero. Y se produce ahí también, ¿no? En el campo, una explotación consciente y mediante el uso de la tecnología. Entonces, lo que ocurre con esto es que las necesidades sociales de trastocamiento, o sea, de modificación, ¿no? Y la antítesis del campo se nivelan con las de la ciudad. O sea, hasta entonces, mientras existía el campesino independiente, en la ciudad había una antítesis de clase capitalista proletario que en el campo no, porque en el campo lo que había era un campesinado que igual tenía poca tierra y en cambio había un terrateniente que acaparaba mucho y no la cultivaba. Podía haber otro tipo, ¿no? Pero con lo que ocurre con el desarrollo industrial en el campo es que se nivelan las contradicciones sociales con las de la ciudad, ¿no? Son las mismas contradicciones sociales. Esto, pues, es muy interesante, por ejemplo, que no ocurría en la Rusia del 17, por eso el Estado socialista de obreros y campesinos que forjó Lenin. O sea que, porque este proceso en Rusia todavía no había avanzado lo suficiente, había una enorme cantidad de campesinos independientes o de campesinos que tenían también tierras en comunidad, pero no había un campo de proletarios agrícolas, ¿no? Como podría haberlo, pues no sé si, me imagino que en Inglaterra o no sé si en Alemania, en fin.
Pero Marx ya nos está diciendo hacia dónde van las cosas, ¿no? Marx está viendo cuál es la dinámica del proceso. El modo de producción capitalista consuma el desgarramiento del lazo familiar originario entre la agricultura y la manufactura, el cual envolvía la figura infantilmente rudimentaria de ambas. Esto originalmente eso estaba unido cuando el propio campesino hacía su propia manufactura, ¿no? Y la manufactura era una especie de compensaba el trabajo agrícola y vendía algunas cosas y demás, ¿no? Ahí estaba la agricultura y la manufactura estaban unidas, pero de manera rudimentaria, ¿no? Esto lo extiende, lo rompe el modo de producción capitalista, pero nos dice Marx, esto sienta las bases para una síntesis superior, ¿no? Una unión entre la agricultura y la industria que se han desarrollado de forma antitética, porque hay una contradicción campo-ciudad muy fuerte en el modo de producción capitalista, en el cual la ciudad es lo dominante, pero en su propio desarrollo puede conducir, ¿no? Ya sabemos, en la construcción del socialismo, a una nueva síntesis bajo un nuevo desarrollo, ¿no? De la agricultura tecnificada y la producción urbana también tecnificada, ¿no? Bien, la producción urbana, no, perdón, la producción industrial. Entonces, esta ruptura que genera el modo de producción capitalista hace que la población urbana acumule la fuerza motriz de la historia de la sociedad, ¿no? Eso ya todas las sociedades capitalistas en las ciudades es el punto donde se disparan estos fenómenos, los fenómenos de transformación, y donde se concentra también el desarrollo científico, etcétera, etcétera, incluso el desarrollo artístico, ¿no? Los espacios culturales de las universidades, etcétera. Y perturba el metabolismo entre el hombre y la tierra, destruye la salud física de los obreros urbanos y la vida intelectual de los trabajadores rurales. O sea, los obreros urbanos están en un contexto de alta contaminación y a menudo con alimentos, ya sabemos que por ahí en el Capital habla Marx de los sucedáneos para el pan, ¿no? Y toda la mierda que se le echaba. Y, por otro lado, deja a los trabajadores rurales sin vida intelectual, ¿no? Se concentra todo esto en la ciudad. Por eso tenéis en el manifiesto, si os acordáis, hay una frase por ahí que hablan Marx y Engels del cretinismo rural o del idiotismo rural. Se refiere a este vaciamiento de elementos culturales en las sociedades capitalistas en las cuales está todo concentrado, toda la cultura concentrada en las ciudades, ¿no? Ya sabemos que, bueno, pues nos puede compartir, si no, Enrique, pues todo el proceso de las escuelas rurales, ¿no? Que iniciado con Cárdenas, hasta donde yo sé, o sea, los esfuerzos que se han hecho, cómo reacciona a esto, ¿no? Esta base es la que lanza el modo de producción capitalista en su forma natural, pero también las sociedades han ido reaccionando, intentando poner algunas compensaciones y poniendo unos mínimos de educación también en el campo, ¿no? Aunque siempre muchas veces han estado desatendidas, han estado faltos de recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que Marx nos hace es mostrarnos la base económica de esto. Bien. Hay un punto en el que Marx cita a una persona que critica esta contradicción en la sociedad, no sé si era Inglaterra o Alemania, el contraste entre el pueblo y entre el campo y la ciudad, y lo hace de una forma exaltada, pero criticando la consecuencia, pero sin analizar la causa, ¿no? Y dice Marx, este pasaje muestra al mismo tiempo la fuerza y la debilidad de un tipo de crítica que sabe enjuiciar y condenar el presente, pero no comprenderlo. Esta cita es una cosa así como esencial del socialismo científico. Está prácticamente la misma idea en el Anti-Düring de Engels, no recuerdo, un capítulo dedicado a la economía política, sobre la crítica moral del poeta versus el avance de la economía política, el avance científico, la comprensión de esas contradicciones que el poeta ve y critica, pero no entiende de dónde surgen y, por tanto, no es capaz de contribuir a la transformación. Y lo mismo está en las teorías sobre la plusvalía, le hace la misma crítica, creo que era a Sismondi, que ve que las contradicciones del modo de producción capitalista, pero como no entiende cómo funciona, no ve la forma de superarlo. Ve el modo de producción capitalista como un hecho catastrófico, terrible, del cual solo se vive la contradicción, pero no se encuentra la vía de su superación, que ya sabemos que es la organización obrera, la toma del poder, etc., etc., ¿no? Y bueno, y aquí está aquí hay unas cuantas reflexiones y unas notas al pie en las que se evidencian
lo que ya sabemos, que en esa época se estaba desarrollando desde mediados de los 50 el conocimiento sobre la degradación del suelo por culpa de la explotación agrícola, y se estaban analizando también los cambios en la vegetación que había habido durante la propia historia del ser humano en vinculación con la propia agricultura desde la Grecia clásica. Y hay un capítulo, hay un apartado por ahí en cuando Engels escribe el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, en el que habla de unas cabras por ahí por Grecia que dejaron pelados unos montes, eso, hace 2000 años. Entonces, bueno, todo lo que implicaba la actividad humana sobre el medio ambiente y la extenuación, por ejemplo, de la tierra y la creciente aridez de algunas zonas, pues era algo que se estaba estudiando, y bueno, ahí es donde está la famosa cita de Marx, ¿no? De todo progreso de la agricultura capitalista no es solo un progreso en el arte de esquilmar al obrero, sino a la vez en el arte de esquilmar el suelo, ¿no? Y también ahí el cierre, que no lo he puesto, el cierre del capítulo: la producción capitalista, por consiguiente, no desarrolla la técnica y la combinación del proceso social de producción, sino socavando al mismo tiempo los dos manantiales de toda riqueza, la tierra y el trabajador. Porque recordemos la diferencia entre riqueza y valor. Riqueza son los valores de uso. Para producir valores de uso hace falta trabajo y naturaleza. El trabajo solo no produce riqueza, porque el trabajo solo, sin medios de trabajo, no puede hacer nada. Una cosa es la riqueza, que son la acumulación de valores de uso, y otra cosa es el valor. El valor solo lo produce el trabajo, tal y como habíamos visto en el capítulo 1. Y esto es todo por mi parte. Ahora comentamos lo que queráis. Ya sabéis, cualquier cosa, comentario, duda, algo que yo no haya resaltado y que queráis resaltar, cualquier cosa, o alguna reflexión añadida. Adelante, Enrique. Mi comentario es más que una duda, es preguntar. Yo creo que muchas de las condiciones de las que Marx analiza en este momento, muchas no existen más. O la pregunta es si se han sofisticado. O sea, entendemos que hay un proceso de lucha y de resistencia de la clase, que tiene que ver con las contradicciones propias del capitalismo, y que yo no sé si podemos hablar de que la gran industria, me refiero a la gran industria, no a las condiciones de extrema pobreza y marginalidad que hay, por ejemplo, en América Latina y en el mundo, sino me refiero a que esas formas de explotación que Marx describe largamente, no sé los niveles de su existencia actual. Ese es un planteamiento. Yo digo que se han sofisticado, por un lado. Por el otro, yo creo que había que analizar en la época moderna la qué hay con lo que algunos revisionistas de la teoría del valor eh, tratan de descubrir que ya no hay el llamado trabajo abstracto. Eh, o sea, la explotación, pues, la adquisición de la plusvalía, la constitución del valor sobre la base de la explotación, pero no sé si en esto una adaptación de todo esto que Marx analiza en ese momento sea lo que hoy llaman los economistas la subcontratación, ¿no? Esto que implica dejar que ciertas pequeñas factorías en las que supuestamente tienen su propio patrón, su independencia, que esto limita la inconformidad, el proceso de la lucha de clases, en la fabricación de productos casi terminados o terminados que van a ser llevados a la industria para acabar de construir un producto mucho más complejo. O sea,
lo que se llamaría la mercancía semi-elaborada. No sé si se me escuchó. Gracias. Sí, se te ha escuchado, Enrique. Eh, pues sí, o sea, está claro que cuando leemos estos capítulos de Marx, lo que nos exigiría sería seguir continuando haciendo el análisis que él mismo hizo y dejó hasta los años 70, ¿no? Hasta principios de los 70, con un conocimiento muy escrupuloso de los medios técnicos y de lo que eso imponía en los procesos de trabajo, en los procesos de organización obrera, en los procesos de reivindicación, ¿no? También legislativa, ¿no? Y demás, ¿no? Tanto para las cuestiones de reforma como para la organización revolucionaria. Eh, o sea, ese análisis habría que seguir haciéndolo. Y claro, hay economistas marxistas que han hecho alguna aportación al respecto. Pero bueno, de las condiciones, por ejemplo, de las que habla estas tan pésimas, pues ya sabéis, aquella fábrica que ardió en Bangladesh hace no mucho, ¿verdad? Que había un montón de trabajadoras allí bastante hacinadas y en un edificio con, pues eso, sin las condiciones de seguridad mínimas, ¿no? Entonces, pues aquí está, al inicio del prólogo de la primera edición, Marx hace una advertencia a los alemanes animando a que vean por dónde van los tiros de su país, viendo cómo se desarrolla Inglaterra, pues eso mismo lo vemos también en los diferentes niveles de desarrollo del modo de producción capitalista en los diferentes países, ¿no? Contemporáneos. Vemos también esa misma situación. Y sí, hoy en día hay también otras formas de industria domiciliaria, ¿no? Y ahora, por ejemplo, con esto del COVID, se ha favorecido en algunas empresas y probablemente, pero ahora ya es bajo un nuevo recurso técnico que es esta cuestión de Internet, ¿no? Y la nueva tecnología, que permite, como encima muchos, pues bueno, todos los trabajos que no tengan que ver con la producción eh, de cosas físicas, ¿no? Sino que sean pues, temas de contabilidad o proyectos o cualquier cuestión que no haga falta estar manipulando la mercancía, pues se puede hacer a distancia, ¿no? Esto es una nueva circunstancia técnica que deberíamos tener muy, muy controlada cuando se ha ido desarrollando, cómo afecta a la producción, en qué ramas de la producción, cómo modifica el trabajo en cada rama de la producción. O sea, si viviesen Marx y Engels, tendrían un conocimiento escrupuloso del desarrollo informático, de las formas de trabajo provocadas por el desarrollo informático, de lo que ha implicado Internet a nivel laboral, todo eso lo tendrían incorporado en su análisis, sí, sí. Ya sabéis, esa carta en la que Engels está hablando sobre no sé, en una de estas cartas que escribe Engels en los años 90, hablando sobre el materialismo histórico y pues recriminando qué es eso de no saber, no conocer la historia de las herramientas y cómo se puede ser un materialista sin saber cómo ha trabajado el ser humano a lo largo de la historia, que eso es el primer pilar para comprender las sociedades humanas, ¿no? Entonces, pero sí estamos un poco... Yo no es un tema que yo personalmente haya trabajado ni que tenga referencias para dar aquí. No sé si alguien quiere plantear alguna otra cuestión sobre esto. Por ejemplo, aquí en España se iba a hacer pues igual nos puedes decir tú algo sobre el tema de esta legislación del trabajo a distancia, ¿no? Pues todo eso y también la cuestión esta de los teléfonos de trabajo, ¿no? El hecho de tener un teléfono de trabajo, tú también tienes tu derecho a no contestar, ¿no? Fuera de ciertas horas, ¿no? Entonces, bueno, todos estos medios técnicos, el capital va buscando la forma de obtener trabajo productivo a través de ellos y al mismo tiempo, pues la clase obrera va también reaccionando y buscando que esto se regule y en esa lucha ganan unos o ganan otros, ¿no? Si quieren compartir alguna otra reflexión o algo. O si ha habido, no sé si ha sido siempre claro o si había alguna duda o no sé, lo que queráis. Muy bien, pues nada, nos vemos el próximo día para ver los capítulos, los siguientes 4, 14, 15, 16 y 17. Capítulos muy cortitos, 46 páginas en total. Buena lectura, buena quincena. Bien.
Gracias.